y suben el precio como quieren. No, no estamos en manos de países que hagan lo que quieren. Hay contratos a largo plazo, y los contratos a largo plazo se cumplen y se han cumplido siempre. Los ha cumplido Rusia, los ha cumplido Argelia con crisis muy importantes. Todo el sector del gas, las empresas de transporte, las empresas de comercialización están trabajando, y España, esto es muy importante decirlo, es líder mundial en compra de gas y trading de gas natural licuado por barco. Pero lo que no podemos olvidar es que esto es la crónica de un problema anunciado. El problema entre Marruecos y Argelia no es un problema de este mes ni del mes pasado. El acuerdo del gasoducto del Medgaz se cerraba este domingo es algo que se sabe desde hace años. Y sabemos también que hay un problema en el mercado, porque aproximadamente, para que ustedes lo sepan, esto de que se puede cambiar de gasoducto a barco no es nada sencillo, ¿eh? El mercado es otro tipo de gas. El mercado de GNL, que es gas natural licuado, que se lleva por barco, hay que licuarlo, hay que meterlo en los barcos, hay que regasificarlo después, y tienen ustedes que entender que ese mercado es el 15% del mercado global. Todo lo demás se hace con contratos bilaterales. Daniel, como esto es un tema que es verdad que es complicado y no todos tenemos por qué entenderlo, para las cosas del comer, de forma práctica, ¿nos va a subir el gas a los españoles? Absolutamente. Sí. El problema no es ese de que nos va a subir el gas, lo damos por descontado. El problema es si vamos a tener gas. Ese voy en salida con Manuel. Que ustedes se están preparando para un posible apagón. No solamente vamos a ver, a tener un plan B, claramente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Enseguida te voy a preguntar por el incremento de los costes, pero ¿está garantizado el suministro? El suministro está relativamente garantizado, es decir, la situación es complicada, pero no es alarmante y no se debe dar sensación de alarma, porque Enagás y las empresas de gas españolas no solamente tienen una red muy importante de plantas de regasificación y de compra de barcos de gas natural licuado, sino que ya hemos lidiado en otras épocas con situaciones complicadas. Pero es verdad, no se puede negar, y por eso la ministra ha tenido que ir a este viaje, que podía haberlo hecho hace unos meses, porque acababa el contrato de Medgaz, el contrato con Marruecos y Argelia, ya lo sabíamos, y que la situación era muy complicada, pero no podemos hablar ahora mismo de una situación, digamos, alarmante. Ahora mismo Enagás y Naturgy y las empresas que venden gas en España están trabajando como lo han hecho siempre en situaciones incluso más complicadas. Ya, pero estamos hablando de plantas de regasificación, de barcos para el transporte de gas licuado. Eso incrementa el precio. Claramente. O sea, nosotros somos un país que nos hemos beneficiado económicamente muchísimo de importar, como mostraba el gráfico, prácticamente el 60% del gas vía gasoducto, que es mucho más barato, por supuesto. Entonces, lo que tenemos que saber es que el precio del gas licuado, tenemos que entender más o menos que el mercado de gas natural licuado en el mundo es alrededor del 15% del total del mercado de gas, y que además en los meses que vienen ahora, pues hay muchísimos países que ya tienen contratos a largo plazo y por lo tanto esos contratos tienen prioridad. Es decir, en el mundo del gas, muy poco del gas que se vende al precio spot, al precio diario, ¿verdad? La mayoría de los consumidores tienen contratos a medio y largo plazo que se cierran con los productores, se llaman contratos take or pay, comprar o pagar, que si no los consumes lo tienes que pagar igual. Y claro, si ahora tenemos que cambiar por gas natural licuado, va a ser mucho más difícil encontrar barcos, va a ser mucho más difícil encontrar también el suministro, porque a Argelia hay que darle seguridad de que los contratos que vamos a hacer no son para un mes, cuesta muchos cientos de millones de euros desarrollar los campos para que ese gas esté fluyendo hacia nuestro país. Pero claro, luego hemos hablado, el gas como
como principal factor del aumento del coste de la factura de la luz. Y esto se traduce en un aumento de los costes de producción y, por lo tanto, en un aumento del precio final del producto. Pero claro, acabamos de escuchar a la representante de esta empresa de cerámica que ya empieza a hablar de intentar mantener todos los puestos de trabajo. Por eso decía yo que este asunto del precio de la luz le puede complicar y mucho el presente y el futuro al gobierno de la nación. Destrucción de empleo. Esto ya son palabras mayores. No solamente destrucción de empleo, que yo creo que va a ser inevitable, sino que nos vamos a encontrar que muchas empresas, hemos visto como empresas de fertilizantes, empresas de cerámica, etcétera, empresas de producción de aluminio, han anunciado que van a tener que llevar a cabo cierres de la producción, porque es que hay algunos casos en el que no es ni siquiera ya una cuestión de que suben los costes y suben los precios, sino que el coste de producción supera en mucho lo que podrían conseguir vendiendo. Entonces es una situación muy preocupante, porque ese efecto que tú acabas de comentar, muy importante, ¿no? Primero, la subida de los costes energéticos. Segundo, el impacto sobre la industria, primero en empleo y después en producción industrial, lleva después a un efecto en cadena también sobre los consumidores, y debemos prestarle mucha atención, porque lo que yo noto en la política y en el debate diario es que no se están tomando medidas que se podían haber tomado hace mucho tiempo que muchas personas llevamos alertando que no se puede estar poniendo cada vez más el suministro de gas, el suministro de petróleo y el suministro de carbón en el mercado diario, porque cuando es muy verde, entre comillas, decir que no vas a utilizar un producto dentro de 10 años, pero te encuentras de repente con que no solamente al productor le has dejado sin ningún tipo de seguridad, sino que nos hemos quedado sin la parte clave de la política energética, que es la seguridad de suministro. Me voy a poner apocalíptico. Si deja de llegar el gas de Argelia, ¿qué pasa con España? Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? No tengo mucho tiempo, Daniel. Vale. Quiero decir, ¿cuál sería el escenario? Si deja de llegar el gas de Argelia, pasaríamos un invierno muy difícil, pero lo primero que se haría sería reducirle el consumo a los consumidores interrumpibles, que son aquellos que tienen un contrato con el que tienen un descuento para que se les pueda interrumpir el consumo, grandes industrias, etcétera. Entonces, esos serían los primeros. Obviamente, rápidamente se tendría que acudir a las otras fuentes de gas natural licuado para suplirlo, y sería un alza muy fuerte del precio y a la vez un alza muy fuerte de los riesgos de suministro para la industria en particular. Y los últimos que lo sufrirían seríamos los consumidores de los hogares. Menos mal que la ministra acaba de decir que el suministro está asegurado. Un fuerte abrazo, Daniel. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta la próxima. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.